La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios. La presencia del Señor está en nosotros. Somos su templo. El poder de Dios reside en nuestra vida. Dios es omnipotente. Él es el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No hay límites. Dios es ilimitado. Dios es incomparable. Dios es inigualable. Dios es íntegro. Dios es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo. Él no es un anciano que ha perdido la habilidad para ver y para hacer. No, el Dios omnipotente, nuestro Padre, no está sujeto a las leyes físicas. El mundo está sujeto a Dios, pero no Dios al mundo. Él es el Todopoderoso. Él es capaz de hacerlo. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Cuál es su necesidad? La fuente está en nuestro Padre Dios. La Biblia dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, Él es Dios. Para hacer, Dios está haciendo, Dios está obrando, Dios está produciendo en nosotros y lo hace mucho más allá de lo que podemos pedir o entender. Él es el omnipotente, el Padre creador, el Dios todopoderoso. Dios nuestro Padre no cambia. Él es inmutable, su poder no ha menguado. El poder de Dios se libera a través de la palabra de fe. La palabra de Dios es la palabra de fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios es la palabra de fe. Es la que da origen a la fe en nuestros corazones. Es la palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. El poder de Dios se libera a través de la palabra de fe. Dios llama, con la palabra de fe llama las cosas que no son como si fuesen. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta. La palabra de Dios es eficaz. No es una palabra que carece de poder y de eficacia. Es viva y eficaz. Es la palabra de fe, la palabra de Dios. A través de la palabra de fe se libera el poder creativo de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Dios está en la palabra. La palabra nació de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios y su palabra son uno solo. El Señor Jesucristo es llamado el Verbo, la palabra, el Logos. El Logos era con Dios. El Logos era Dios. El Logos era el principio con Dios. Por el Logos todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Dios creó el universo con la palabra. Él dijo: sea. En el capítulo 1 de Génesis, que nos habla
del principio de la creación, del mundo natural, Dios dijo, sea. Sea. Y cuando Dios dijo, sea, fue. Dios llamó a existencia el mundo físico y el mundo espiritual, lo llamó a existencia a través de su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los mundos fueron creados, constituidos por la palabra de Dios. Todo lo visible, lo invisible, fue creado por la palabra de fe, la palabra de Dios. Porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada es nada. Dios es ilimitado. Nuestro Padre Dios omnipotente. En Génesis capítulo 18, versículo 4, el Señor le está hablando a Abraham. Abraham ha llegado a una edad aproximada de 100 años. Sara está sobre los 90 años. Tienen tantas dificultades físicas. Tienen tantos problemas. Hay un gran vacío en sus corazones. Ellos han anhelado ser padres. Dios está hablando con Abraham, dándole la palabra de fe, persuadiéndolo. Entonces Dios le hace una pregunta a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios dice, ¿hay para mí alguna cosa difícil? Abraham no respondió, pero la respuesta obvia es no. Nada hay difícil para Dios. Y Dios le dice a Abraham, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios soltó la palabra de fe. Esta palabra Abraham la recibió. Abraham atrapó esa palabra en su corazón. Abraham creyó a la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Abraham comenzó a declarar lo que Dios le dijo. Liberó el poder de la vida, el poder de la palabra de fe, la palabra de vida. Liberó el poder creativo de Dios a través de su confesión. Abraham comenzó a confesar lo que Dios le dijo. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios hace, produce, crea. Nada es imposible para Dios y su palabra. Dios está en la palabra. Dejémonos persuadir por lo que Dios dice. Si Dios lo dice, Él lo hace, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por darnos la palabra de fe. Sí, Señor, gracias Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, revélanos tus pensamientos. Santo Espíritu, toma el control de cada parte de nuestro ser. Yo declaro ahora mismo que la incredulidad se disipa, es derrotada la incredulidad en nuestras vidas, toda debilidad desaparece en el nombre de Jesús, y declaro ahora que la palabra de fe crece y produce el fruto que Dios quiere que produzca en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por satisfacer nuestras necesidades. Tú eres la fuente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.